Buenas tardes, alumnas. Paulette, Emily, por favor, enciendan su cámara. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirman? ¿Pueden visualizar la pantalla? No, profe. Ahí sí. Ok. Como podrán ver, bueno, como podrán ver, el tema de esta clase son las sales minerales. El texto nos indica que las sales minerales forman parte de los seres vivos y aunque se encuentran en cantidades muy pequeñas en comparación con el agua o las biomoléculas, tienen funciones muy importantes en las relaciones metabolísticas, en la regulación de estas o cómo constituyen las células. Las sales más abundantes en los seres vivos son los cloruros, los fosfatos y los carbonatos de calcio, sodio, potasio y magnesio. Tenemos sus características. Las sales minerales son sustancias formadas por un catión procedente de una base y un anión procedente de un ácido. Distinguimos dos tipos de sales minerales, las insolubles que se encuentran formadas por un precipitado que no se disocia, por ejemplo, el fosfato de calcio, y también tenemos los solubles, que se encuentran disociadas en iones, como en el caso del cloruro de sodio. Sus funciones. Las funciones de las sales minerales dependen de su solubilidad en el agua, o sea, lo solvente en el agua. Las sales insolubles tienen funciones estructural, ya que, por ejemplo, los fosfatos y los carbonatos de calcio son componentes del hueso y concha de los animales. En cambio, las sales solubles son, se ionizan en sus iones correspondientes, los cuales tienen diversas funciones en las células. Por ejemplo, la transmisión de impulso nervioso depende del intercambio de iones del sodio positivo y el potasio positivo entre el medio intracelular y extracelular a través de la membrana plasmática. Paulette, por favor, léeme la osmosis. Osmosis. La presencia de sales disueltas en el agua condiciona el movimiento de las moléculas de agua a través de la membrana plástica. Para igualar las concentraciones, este movimiento es un caso de especial de transporte pasivo y lo llamamos osmosis. Así, las moléculas de agua atraviesan la membrana plástica donde la disolución de menor concentración, disolución hipnótica hacia la de mayor concentración, la de disolución hipertónica, sí. Cuando el paso del agua iguala las dos concentraciones, las disoluciones reciben el nombre de isotónicas. Este movimiento de agua a través de la membrana plástica puede producir que algunas células que arruguen por una pérdida excesiva de agua que conocemos como plasmol- plasmolisis o bien que se inflen por un aumento también excesivo en el contenido celular de agua, fenómeno que llamamos turgencia. Para evitar estas dos situaciones de consecuencias desastrosas para las células, estas poseen mecanismos para expulsar el agua o los iones mediante un transporte que requiere gasto de energía. Ok, gracias, Paulette. Emily, dime qué pudiste entender con respecto a la osmosis. Que son moléculas de agua que atraviesan la membrana plasmática. Ok, ¿qué proceso tiene? La disolución hiperactónica. Ok, entonces dime qué es la disolución hipototónica. Cuando el paso del agua iguala las concentraciones. Concentración. Y la disolución hipertónica.
lo que hace la mayor concentración de la disolución. Ok. Emily, léeme las biomoléculas orgánicas. Listo. Junto con el agua y las sales minerales, las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la materia viva. Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por carbono, entre paréntesis C, y tiene funciones muy diversas en los seres vivos, estructurales, energéticas, de control en reacciones metabólicas, etc. La vida tal y como los conocemos está basada en el carbono y este es el único elemento que sirve como esqueleto de las biomoléculas que conforman a todos los organismos. La principal característica que hace que el carbono sea tan relevante es su configuración electrónica que permite que forme cuatro enlaces covalentes simples muy estables e igualmente podría crear enlaces dobles e incluso triples. De esta manera, los átomos de carbono pueden crear cadenas lineales, ramificadas o cíclicas muy estables sobre las que van situando otros grupos funcionales, formando en su mayoría por hidrógeno, entre paréntesis H, oxígeno, entre paréntesis O, y nitrógeno, entre paréntesis N. Ok. Como pueden visualizar, aquí está la tabla de lo que nos indica el texto. Lo que permite que el carbono pueda formar los cuatro enlaces tan estables es que sus cuatro electrones de valencia se disponen en una configuración electrónica especial que da lugar al carbono excitado. Como pueden ver, aquí está la abreviatura. Tenemos configuración electrónica del carbono en su estado normal. Como pueden ver en la gráfica, un orbital S y un orbital Z tal P, que es lineal. Tenemos la configuración electrónica de carbono excitado. Tenemos un orbital S más dos orbitales P. Gracias a esta configuración, los orbitales de carbono hibridan y pueden formar los distintos enlaces tal como se representa en la tabla que les he mostrado. Tenemos los orbitales sencillos, también los de doble y triples. ¿Alguna pregunta con respecto a las biomoléculas orgánicas, Paulette? No, profe. Emily, ¿alguna pregunta con respecto a las biomoléculas orgánicas? No. Listo. Entonces vamos a pasar a hacer una pequeña actividad. Vamos a reflexionar con respecto a lo que nos hemos enterado, lo que hemos leído. Y vamos a reflexionar y resumir. Dime, Paulette, ¿qué son las sales minerales y las biomoléculas orgánicas? Las sales minerales fueron la primera pregunta. Sí, la primera pregunta. ¿Qué son para ti las sales minerales de lo que hemos leído, aprendido en esta clase, que pudiste entender con respecto a las sales minerales? Que son químicos inorgánicos esenciales para la vida. Ok, ¿qué más? Y que los organismos necesitan, a ver, los organismos vivos, incluyendo los humanos, necesitan para funcionar correctamente. Ok, entonces dime cuántos tipos de sales minerales hay.
Las sales insolubles y las sales saludables, salubres. Ok, correcto, Emily. Hay dos tipos, los insolubles y los solubles. ¿Cuál fue la otra pregunta, profe? Eh, ¿Qué pudiste entender con respecto a las biomoléculas orgánicas? Son moléculas que contienen carbono, son fundamentalmente para la vida, sintetizadas por los seres vivos. Ok, correcto. Las biomoléculas orgánicas son muy importantes, ya que están formadas principalmente por el carbono y tienen funciones muy diversas en los seres vivos. Emily, dime qué pudiste entender con respecto a las sales minerales, el tema de las sales minerales. A ver, son partes de los seres vivos que Las, construyen sal- celulares, las sales minerales, Emily. que son importantes para las reacciones metabólicas que regulan las celulares. Ok. Dime los tipos de sales minerales La insoluble y solubles. y sus funciones. Las sales insolubles y las sales solubles. ¿Cuáles son las funciones de estos dos tipos de sales minerales? Las sales insolubles son que tienen una función estructural, ¿Ya? como los fosfatos, los carbonatos, Ok, que son componentes para los huesos. Y listo. las sales solubles, que son correspondientes a diversas funciones en las células, por ejemplo, la transmisión del impulso nervioso, que, que depende del intercambio de iones. Ok, correcto. Listo. Entonces pasemos al siguiente, las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son componentes fundamentales de la materia viva, Ok, que ¿por están qué? basadas en el carbono. Listo. Son elementos que sirven como esqueléticos de la biomolécula. Ok, ¿no tienen alguna consulta con respecto al tema? No, pero Emily, No, ¿no tienes alguna duda con respecto a ambos temas? no. Listo, entonces vamos a pasar a desarrollar explicar la tarea y desarrollar la actividad. Tenemos dos tareas, como ya saben. La tarea en clase consta de realizar un resumen tipo ensayo de la clase y el libro subido en la plataforma. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esta actividad? no, pues. Recuerden que es un resumen tipo ensayo. ¿Qué quiere decir? Que va a estar estructurado de una manera diferente a un resumen convencional. Tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. La siguiente actividad es la tarea en casa, que consta de responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la función principal de las sales minerales insolubles? Y da un ejemplo de ella en los seres vivos. Diferencia entre disolución hipotónica, hipertónica y isotónica. ¿Qué efectos producen en las células? ¿Por qué el carbono es el elemento fundamental en las biomoléculas orgánicas? Menciona una propiedad clave. ¿Alguna consulta con respecto a esta actividad? No, profe. Emily, ¿tienes alguna consulta con respecto a esta actividad? No, No, ok, listo. Me confirman. ¿Ambas pueden desarrollar las actividades? Yo sí, profe. Emily, ¿puedes desarrollar la actividad? sí, Listo. Como pueden visualizar, la tarea en casa abre a la 1 y va a cerrar a las 10 de la noche de hoy mismo. Igualmente la otra actividad abre a las 12, que es la tarea en clase,
y cierra a las 10 de la noche de hoy mismo. Listo, como me confirman que no tienen ninguna duda ni con la clase ni con la tarea, vamos a pasar a desarrollar la actividad en clase.